Ya, jóvenes, ahora sí. Primero que todo, cierto, buenos días. Espero que se encuentren bien. Nosotros, la clase anterior, comenzamos a recordar lo que era el tema de funciones, cierto, para poder entrar a la función cuadrática. Vimos lo que era primero una relación, vimos lo que era una función, cierto, cómo identificar una función en diagrama y gráfico. Y lo último que vimos, y alcanzamos a ver ese día, era cómo evaluar funciones. Y había quedado, cierto, estos ejercicios como tarea. No sé si hay alguna consulta en estos 6 ejercicios que tenían que hacer, alguna duda para explicarlo antes de pasar a la composición, dominio recorrido y función cuadrática. ¿Hay alguna consulta? El 4, profe. Ya, el 4. Deme un segundito para escribirlo y luego lo voy a explicar acá en la pizarra. Dice g de menos 3 más g de menos 2 y vamos a poner por aquí la función g de x, que es 4 menos 3x partido al 7. Vamos a fijar, ¿cierto?, la sesión donde se ve la pizarra. Ya, ahí. Y vamos a explicar el ejercicio 4. Como dijimos que g de menos 3 era simplemente reemplazar en la función g el x por menos 3. Quedaría 4 menos 3 por menos 3 partido en 7. Aquí estoy calculando el g de menos 3. Más el g de menos 2. Significa que reemplazo el x por menos 2. Resuelvo 4 más 9 séptimo, ¿cierto? Y 4 más 6 partido en 7. Me queda 13 séptimo más 10 séptimo. Eso me da 23 séptimo, que sería la respuesta del ejercicio. Y listo el ejercicio, ¿ya? Eso era todo lo que había que hacer. ¿Alguna otra consulta ahí? Antes de pasar a lo siguiente. Ok, continuamos entonces con lo que es la composición de funciones. La función compuesta de funciones f de x y g de x está definida por f o g de x. Es decir, por eso, que se puede también denotar de esa manera. El dominio de la función compuesta es el conjunto de toda x en el dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Y propiedades de la composición de funciones es asociativa, pero no es conmutativa. ¿Ya? ¿A qué se refiere el tema de la composición de funciones? Vamos a nuestra pizarra nuevamente. Vamos a borrar esto. Y voy a escribir aquí dos funciones cualquiera. F de x igual a x más 3 y g de x igual a x cuadrado menos 2. ¿Ya? Lo único que hice, ¿cierto?, fue simplemente escribir dos funciones que eso a mí me los van a dar. Y me pueden preguntar por la composición f o g de x, que es lo mismo que escribir de izquierda a derecha la f primero, abro paréntesis la g, abro paréntesis la x. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dejar la f y donde aparezca el g de x, todo eso, lo reemplazo, ¿cierto?, por lo que es g de x, que sería x cuadrado menos 2. Es decir, lo único que hice ahí fue reemplazar el g de x por lo que le corresponde al g de x, que es x cuadrado menos 2. Ahora,
Por último, en la función f, la x la cambiamos por todo lo que está en el paréntesis. Quedaría x cuadrado más 3 menos 2. Es decir, esta x, perdón, x cuadrado menos 2 más 3. Esta x la cambié por todo lo que estaba dentro del paréntesis. Y eso me quedaría x cuadrado más 1. Y ese sería el resultado de la función compuesta. Ya, x cuadrado más 1. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente comenzar a reemplazar. Ahora, me pueden preguntar por g o f de x. Nuevamente, primero va la g de izquierda a derecha, luego va la f y luego va el x. Ahora, dejo la g y reemplazo el f de x por todo lo que le corresponde al f de x, que sería x más 3. Por último, en la función g, reemplazo el x por x más 3. Quedaría x más 3, pero al cuadrado, porque ese x está al cuadrado, menos 2. Cuadrado de binomio, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos 2. Reduzco términos semejantes y me queda eso. Es decir, ese vendría siendo el resultado de la composición G o F de X. ¿Ya? ¿Alguna consulta entonces? Profe, es que aún no entiendo eso. Ya. Volvamos de nuevo. Déjeme borrar y vamos a cambiar. Voy a cambiar las funciones, voy a poner otra, pero da lo mismo, ¿eh? Son ejercicios que x menos 7 y g de x 2x más 4, por ejemplo. Entonces, yo a usted le voy a preguntar porque usted busque la función f o g de x. Entonces, lo primero que yo hago es escribirla de la otra manera. De izquierda a derecha. Ese no es una O, ese es como una especie de puntito que es para definir la función compuesta, nada más. Pero que se lee F o G, ¿ya? De izquierda a derecha, ¿qué letra está primero? La F, Ya, coloco la F. Abro paréntesis. ¿Qué letra viene ahora? la G, Correcto, porque venimos así, ¿cierto? De izquierda a derecha. Y por último, ¿qué letra viene? la X, Ya. Y ahí cierro los paréntesis simplemente, nada más. Ahora, dejo la F que está afuera. Dejo la F. Y en lugar de poner el g de x, yo coloco lo que le corresponde al g de x en la función que me dieron, que vendría siendo el 2x más 4. Es decir, reemplacé el g de x por la expresión que le corresponde, nada más. Ahora, una vez hecho eso, en la función f, ahora me fijo en la función f, donde aparezca la x, la reemplazo por todo lo que está en el paréntesis. Entonces, en lugar de colocar esta x, yo la voy a reemplazar por todo lo que está ahí. Quedaría entonces 2x más 4 menos 7, ¿cierto? Esto que está aquí es la x de ahí. Y ahora simplemente reduzco términos semejantes y me quedaría eso. Ese sería el resultado de la composición f o g de x. También me pueden preguntar al revés, g o f. Ahora, de izquierda a derecha, ¿qué letra está primero? la G, ¿Ya? Paréntesis, ¿cuál viene ahora? la F, Paréntesis. X, Entonces, dejo la que está afuera. Y en el lugar del paréntesis, ¿qué tendría que colocar?
X menos 7. Correcto, x menos 7. Ahora, en la función G, usted tiene que cambiar solo la X por todo lo que está en el paréntesis. Por lo tanto, el otro se queda tal cual. El 2 se va a quedar tal cual. Pero en lugar de poner la X, yo coloco lo que está en el paréntesis. Y el 4 se agrega. ¿Se dio cuenta? Lo único que cambiamos en la función G fue la X por lo que está en el paréntesis. Resuelvo, multiplico 2x menos 14 más 4. Y quedaría 2x menos 10, que vendría siendo el resultado de la composición. Y listo. ¿Ahí sí? Sí, profe. Ahora, ahí tenemos, ¿cierto?, la composición, pero simplemente dejándola ahí. Vamos a trabajar un ejercicio de composición, pero donde f de x igual a x cuadrado menos 3 y g de x igual a x más 5. Eso se lo estoy dando yo, no es que tengan que buscarlo. Y les voy a pedir que calculen g o f de 3. G o f de 3. Pero es lo mismo de recién. ¿Cuál de izquierda a derecha? ¿Cuál va primero? La G. ¿Ya? Después, F. La F. y después, 3. el 3. Ya, si es lo mismo que la F. Entonces, dejo la G y calculo esto. Pero esto era lo que calculamos el otro día, ¿cierto? ¿Cuánto es f de 3? ¿Cuánto es f de 3 si lo reemplazo ahí? 6. 6. ¿Ya? 3 al cuadrado 9 menos 3, 6. Y ahora calculo g de 6. ¿Cuánto es g de 6? 11. Correcto. Y ahí estaría listo el resultado de lo que me estaban preguntando. Ya entonces, cuando es con letras es un poco más complejo. Cuando es con números es más fácil porque es simplemente ir evaluando y después reemplazando y nada más. ¿Ya? Entonces, basados en estos ejemplos, denme un segundito, basados en esos ejemplos, vamos a resolver primero los ejercicios A, B, C, D, G y H. La E y la F me la dejan al último, porque lo vamos a explicar. ¿Ya? Entonces, rapidito, calculen, ¿cierto? A, B, C, D, G y H. Dejando la E y la F para explicarla adelante, que es el dominio y el recorrido. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5 minutos para hacer esos 6 ejercicios. ¿Ya? A contar desde ahora. Ya, jóvenes. Vamos entonces viendo primero qué ejercicios quieren que les haga de ahí, de los que les acabo de preguntar, para no explicarlos todos, sino que explicar solamente algunos que a lo mejor no les haya dado o hayan encontrado más complejo. La B. La B. Ya, vamos a hacer la B. Denme un segundito para escribirlo primero. Ya. Volvemos, ¿cierto?, a la pizarra.
tenemos acá nuestras tres funciones que me dan y me preguntan por f o g de 11. Mantengo el f y calculo el g de 11, que lo voy a calcular por acá aparte. G de 11. Significa que en la función g debo reemplazar el x por 11. Quedaría 4 menos 3 por 11 partido en 7. Quedaría 4 menos 33 partido en 7, y eso es menos 29 séptimos. Por lo tanto, aquí sería menos 29 séptimos. Y ahora, en la función f, reemplazo el x por eso. Quedaría 3 por menos 29 séptimos, menos 5. Quedaría menos 57 séptimos, menos 5. Saco mínimo común, menos 57, menos 35, 87, 89, 90, 91, 92, menos 92 séptimos. Y ahí tendría listo el resultado del ejercicio. ¿Ya? Eso es todo. ¿Alguna otra consulta? Ok. Vamos entonces a explicar esos dos que yo les dije, cierto, que no tenían que hacer, que era el del dominio y el del recorrido. Déjenme escribir primero lo que me preguntaban. Un segundito. Tenemos el f de x igual a 3x menos 5. Tenemos el g de x igual a 4 menos 3x partido en 7. Y tenemos el h de x igual a x cuadrado menos 5x más 2. Y pregunta L por el dominio de f, de g y de h. ¿Ya? Entonces voy a calcular el dominio de f. Si uno mira la función f, recordemos que el dominio se hacía primero despejando el i. Vamos a cambiar la función f y vamos a poner i igual a 3x menos 5. Recordar que el f de x era lo mismo que i. Así lo vimos cuando vimos funciones, ¿cierto? En octavo y en primero. Para buscar el dominio se despeja la i. La i ya está solita, así que no hay problema. Y se pregunta, ¿existirá alguna restricción para buscar el x? Es decir, ¿el x presentará alguna restricción? No, el x puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, el dominio van a ser los números reales. Lo mismo ocurre con la función g de x. ¿Ya? El dominio, perdón, de g. Cambiamos el g por i y nuevamente nos preguntamos, ¿habrá algún valor que el x no pueda tomar? No, puede tomar cualquier valor porque el x está en el numerador y el numerador no tiene ninguna restricción. Por lo tanto, el dominio también van a ser todos los números reales. Ocurre lo mismo con el dominio de h. ¿Existirá algún valor para los cuales esta función no exista? No, porque el x puede tomar cualquier valor. ¿Cuándo hay restricciones? Por ejemplo aquí, f de x igual a 3x más 1 partido en x menos 2. Cambio el f de x por i. Y si analizamos esta función, el i ya está solito, ¿existirá algún valor para lo cual esta función no está definida? ¿Hay algún valor para el cual esta función no está definida? ¿Cuándo una fracción no está definida?
¿Cuándo una fracción no está definida? Cuando el denominador es 0. ¿Ya? ¿Y para qué valor de x el denominador se hace 0? 2. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser, el dominio de f, van a ser todos los reales menos el 2. Porque el 2 es el único valor que esta función no podría tomar. Por ejemplo, otra que no esté definida. F de x igual a x más 3 y x cuadrado menos 4. ¿Habrá algún o algunos valores para los cuales esto no está definido? ¿Para qué valores de x el denominador se hace 0? 2, 1, menos 1 y menos 2. No, el 1 no. 2 y menos 2. 2 y menos 2. Por lo tanto, el dominio de esta función serían los reales menos el menos 2 y el 2. Porque estos dos valores hacen que el denominador se vuelva 0. Y eso no podría ocurrir. Por lo tanto, generalmente hay restricciones cuando el x aparece en el denominador, cuando el x aparece en un logaritmo, cuando el x aparece en una raíz cuadrada. Pero cuando aparece simplemente arriba en los numeradores, el x no tiene restricciones. Y como no tiene restricciones, se ponen ciertos los números reales. Por eso que en estos tres casos, nuestro dominio eran los reales, porque no hay ninguna restricción para el x. La f pregunta por el recorrido de f, solo de f. Sabemos que la función f es esta, porque el f de x se cambia por y. Para buscar el recorrido, se despeja la x. Primero tenemos que dejar la x solita. Ahí logré despejar el x. Y la pregunta es la misma que hacíamos recién para buscar el dominio, pero ahora con el y. ¿Habrá algún valor de y que haga que esta fracción no exista? No, porque las fracciones tienen condiciones cuando la incógnita aparece en el denominador, y aquí eso no ocurre. Por lo tanto, el y puede tomar cualquier valor, eso significa que el recorrido son todos los números reales, ¿ya? Son todos los números reales. Y ahí tenemos lista, ¿cierto?, nuestra parte de preguntas. Vamos con lo que es el dominio y el recorrido. Nosotros hablábamos, ¿cierto?, el dominio y el recorrido. Dijimos que el dominio estaba conformado por todas las preimágenes, ¿cierto? El conjunto de las preimágenes. Y el recorrido por las imágenes. Ahora, en un gráfico, aquí, ¿cierto?, me dan una función, que es la función que está aquí, y además me dan el gráfico, ¿ya? Donde esto sigue para abajo y sigue para allá. En el caso de los gráficos, que es una función afín, ¿cierto?, porque no está pasando por el origen, para buscar el dominio en el gráfico siempre se mira en el eje X, de izquierda a derecha. Es decir, ¿en qué valor parte el gráfico hacia la izquierda? A pesar de que esta línea va bajando, se sigue yendo hacia la izquierda. Y hacia la izquierda está el infinito. Y para la K sigue subiendo, pero al mismo tiempo se va extendiendo hacia la derecha. Por lo tanto, el X no tiene ninguna restricción. Entonces, podríamos decir que el dominio
son todos los números reales, ¿ya? El dominio de esta función son todos los números reales, ¿ya? Y el recorrido se ve de abajo hacia arriba, en el eje Y, de abajo hacia arriba. Como esto sigue para abajo, se va para el infinito, sigue para arriba, se va para el infinito. Por lo tanto, el recorrido también vienen siendo los números reales. ¿Ya? Una función lineal o una función afín, tanto el dominio como el recorrido, siempre van a ser los números reales. Veamos. Tenemos cierto que en esta función, que es una función afín, el dominio son los reales y el recorrido los números reales. Pero, ¿qué ocurre aquí específicamente en esta otra función? En esta función que nos están dando aquí, nos damos cuenta que el x está en el denominador. Significa que va a haber alguna restricción dentro del dominio. ¿Qué valor no podría tomar el x dentro de esta función? 1. El 1. Porque si reemplazo por 1, me quedaría 2 partido en 0. Y todos sabemos que el 2 partido en 0 no está definido en matemática. Entonces, esperen un poquito. Ya como la división por 0 no está definida, el x menos 1 debe ser distinto de 0. Es decir, el x tiene que ser distinto de 1. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los números reales, salvo el 1. Y ahí se muestra, cierto, el diagrama. Se dan cuenta que si el x vale 2, la función vale 2. Si el x vale 3, la función vale 1. Si el x vale menos 1, la función vale menos 1. Pero cuando el x vale 1, no tiene imagen. Pues sabemos que para ese valor la función no estaría definida. ¿Qué pasa con esta otra función? ¿Por qué el dominio es desde el menos 2 hasta el infinito? Analicemos. Tenemos dentro de la función una raíz. ¿Y cuál era la condición de la cantidad subradical de una raíz cuadrada? ¿Qué tenía que pasar con lo que está dentro de una raíz cuadrada? Tiene que ser positiva. ¿Ya? ¿Y eso qué significa ser positivo? Tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, para que una raíz cuadrada tenga sentido en los números reales, lo que está dentro de ella tiene que ser mayor o igual que 0. Y entramos a una inecuación que la primera vez que las vimos fue en séptimo básico, después en octavo, ¿cierto? Donde la incógnita está positiva, por lo tanto se resuelve igual que una ecuación, solo que se deja el signo mayor igual, y el 2 pasa al otro lado negativo. ¿Qué significa que el x fuera mayor o igual que el menos 2? Los mayores o igual están de ahí hacia la derecha, si lo vemos, cierto, gráficamente. Y se le ponía, cierto, un puntito negro cuando iba el mayor igual. Por eso va desde el menos 2 cerrado, y como esto se extiende hacia el infinito, se pone el infinito positivo que está en la derecha. Eso es recordar, cierto, lo que vimos en inecuaciones en séptimo y en octavo. Y los infinitos siempre se colocan con el corchete hacia afuera, que significa abierto, porque no sabemos cuál es el infinito, ¿cierto? Por eso que esa es la explicación del por qué el dominio
se restringe solamente desde el -2 hasta el infinito, que es para los valores de x en el cual la raíz tiene sentido. El ejemplo 3. Nuevamente, si analizamos la función que es una función racional, el x aparece en el denominador. Significa que esta función dentro del dominio va a tener algunas restricciones. ¿Ya? Que vendrían siendo, ¿cierto?, el 3. Ahora, para determinar el recorrido, se cambia el f de x por y se despeja la x. Por lo tanto, primero el x menos 3, que está dividiendo, lo paso multiplicando. Hago la multiplicación correspondiente, y por x, y por 3, 3y igual a x. Todo lo que tenga x lo agrupo en un solo lugar. Por lo tanto, esa x pasa con menos, y lo que no tenga x lo paso hacia el otro lado. Por eso es que el 3y pasa positivo. Factorizo todo lo que está al lado izquierdo por x. Y por último, lo que está multiplicando al x, lo paso dividiendo. Una vez que tenga despejado el x, veo la fracción que me queda y digo, ¿habrá alguna restricción para el y? Y en este caso sí hay una restricción, porque el y está en el denominador. ¿Qué valor no podría tomar el y? 1. 1. Por lo tanto, el recorrido serían todos los números reales, salvo el 1, porque para el 1 el recorrido no estaría definido. ¿Ya? En este ejemplo, donde me dan un gráfico, el dominio se mira de izquierda a derecha. ¿Dónde parte en el eje X de izquierda a derecha? ¿En qué número? ¿En qué número parte en el eje X? En el -2,5 ¿Ya? ¿Y hasta qué número llega? hasta el 5. Por lo tanto, el dominio va del -2,5 al 5. Y el recorrido se mira de abajo hacia arriba, en el eje Y. ¿En qué número parte en el eje Y el gráfico? En el -1,8 ¿Y hasta dónde llega? al 3,2. ¿Ya? Por lo tanto, así se mira el dominio y el recorrido en un gráfico. El dominio de izquierda a derecha en el eje X, el recorrido de abajo hacia arriba en el eje Y. Aquí, de izquierda a derecha, no olvidar que cuando no hay nada es porque esta línea se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, como se extiende hacia la izquierda y se extiende hacia la derecha, ¿cuál sería el dominio? Si no hay ninguna restricción en el eje X. Infinito. Pero eso, ¿cómo se pone? Todos los números Real. reales, todos los reales. Y el recorrido de abajo hacia arriba, ¿cuál es el único valor que toma la función en el eje Y? 2. 2. Porque a diferencia del anterior que habían dos valores en el Y, aquí solamente hay uno solo. Por lo tanto, el recorrido sería simplemente el 2. Acá, déjenme borrar primero esas líneas. Acá esto significa que se sigue extendiendo hacia abajo. Entonces, al mismo tiempo, al irse abriendo las ramas, así, porque esto continúa, ¿cierto? Nos damos cuenta que las ramas se siguen yendo a la izquierda y se siguen yendo a la derecha. Porque al irse abriendo, se siguen expandiendo hacia los lados. Por lo tanto, ¿habrá alguna restricción en el eje X? La respuesta es no. Pues se siguen abriendo hacia la izquierda y se siguen abriendo hacia la derecha. Pero en el recorrido, esto sigue hacia abajo. Abajo, ¿qué número está abajo? ¿Qué número está abajo en el Y, en el eje Y?
Cuando me voy muy abajo, muy abajo, ¿qué número encuentro? El infinito. El infinito negativo. Por eso que dice que el recorrido va del menos infinito. Y si subo, ¿hasta dónde llega el gráfico? 4. Hasta el 4. Por eso que el recorrido va desde el menos infinito hasta el 4. Y aquí, ¿será una función? No. ¿Qué pasa si yo trazo una recta paralela al eje Y justo aquí en el gráfico? ¿En cuántos puntos estaría tocando? Todo. En todos. Por lo tanto, no es una función. Porque para ver si un gráfico era una función, al trazar rectas paralelas al eje Y, tenía que tocar en un solo punto. Y eso obviamente aquí no ocurriría. Por lo tanto, como no es función, no había que calcular ni el dominio ni el recorrido. Eso en lo que respecta al tema de funciones, y esta es la materia que viene, que es de función cuadrática. ¿Ya? Espérenme. Ahí sí. La función cuadrática. Nosotros, en octavo básico, vimos, ¿cierto?, lo que era la función lineal y afín, y los problemas, ¿cierto?, que uno podía resolver, que son varios, y que generalmente la utilizamos diariamente, la función lineal o la función afín. Al ir a comprar, ya estamos utilizando, ¿cierto?, una función lineal. Cuando uno compra 1 kilo de pan, 2 kilos de pan, al echar combustible, ocupamos una función lineal. En el agua, en la luz, hay una función afín metida. Ahora, vamos a ver lo que es la función cuadrática. ¿Qué vamos a ver específicamente? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Conocer y aplicar los conceptos matemáticos asociados al estudio de la función cuadrática. Graficar una función cuadrática determinando vértice, eje de simetría y concavidad. Indicar las características gráficas de una parábola a través del análisis del discriminante y determinar las intersecciones de la parábola con los ejes cartesianos. Una función cuadrática es una función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde el a es el que acompaña al x cuadrado, el b el que acompaña al x, el c el numerito que está solo, ¿cierto? Tal cual como ocurría en la función cuadrática, pero además el a tiene que ser distinto de 0. Pues si el a fuera 0, sería una función afín o lineal y no cuadrática. Su gráfica es una parábola. Vamos con algunos ejemplos. En esta función cuadrática, ¿cuánto valdría A? ¿Cuánto valdría B? ¿Y cuánto valdría C? ¿Cuánto valdría A? 2. ¿B? 3. ¿Y C? 1. Correcto. En esta otra, ¿cuánto valdría A? 4. ¿B? Menos 5. ¿C? Menos 2. Correcto. Ahora, la intersección de este gráfico, de esta parábola, con el eje Y. En la función cuadrática, el coeficiente C indica la ordenada del punto donde la parábola intersecta al eje Y. Quiero que pongan atención. Cuando uno habla de una parábola, se refiere a esta figurita, que puede abrir hacia abajo o puede abrir hacia arriba. Pero el punto donde intersecta al eje Y, es decir, ese puntito, siempre va a ser 0,c, siempre.
Por lo tanto, si yo les pregunto en qué punto la parábola f de x igual a 2x cuadrado menos 3x menos 4, ¿en qué punto esta parábola estaría tocando al eje Y? El primero siempre es 0, según la formulita, y el segundo sería C. ¿Cuánto vale C? Menos 4. Menos 4. Entonces, el punto de intersección con el eje Y sería 0, menos 4. Ya entonces, el punto de intersección con el eje Y siempre va a ser 0, C. Por lo tanto, el primero siempre va a ser 0 y el segundo va a ser C. Volvamos a los ejemplos anteriores. ¿Dónde tocaría al eje Y el primer gráfico, la letra A? ¿En qué punto? ¿En qué punto tocaría al eje Y? En 1. No, el punto. 0. Ah, 0,1. 0, C. El segundo, ¿en qué punto? 0, menos 2. 0, menos 2. Y eso es todo. Y esa puede ser tranquilamente una pregunta de la prueba que va a venir después, ¿cierto? ¿En qué punto intersecta al eje Y? Ahora, la concavidad. ¿Han escuchado hablar de concavidad? En física, cóncavo y convexo, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, en el caso de la concavidad, que hasta aquí vamos a llegar, la concavidad se mira viendo solamente la. Más que el valor en sí, me interesa el signo que tenga el A. Es decir, si el A es positivo, es decir, si el A es mayor que 0, la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Va a ser una carita feliz, una sonrisa. Si el A es menor que 0, va a ser cóncava hacia abajo. Es decir, si el A es positivo, abre para arriba. Si el A es negativo, abre para abajo. Ahora, como yo sé que a ustedes les gusta buscar más información de la que el profesor le entrega, se van a encontrar con una diferencia entre el matemático y el físico. Porque para el matemático, esta primera parábola sería convexa y para el físico sería cóncava. En cambio, la segunda, para el matemático sería cóncava y para el físico sería convexa. ¿Cuál es la diferencia entre cóncavo y convexo? Física. ¿Cuál es la diferencia entre cóncavo y convexo? Que como la curvatura está para adentro o hacia afuera. ¿Ya? Cuando uno lo mira y tiene un hoyo, es cóncavo, ¿cierto? Y cuando no, es convexo. ¿Y por qué los matemáticos y los físicos tienen miradas distintas? Porque lo ven distinto. El físico mira desde arriba y el matemático mira desde abajo la función. Entonces, si el físico la mira desde arriba, en el primero el físico ve el hoyo. Por lo tanto, ve concavidad. Pero como el matemático lo mira desde abajo, no ve hoyo. Entonces es convexo. Ya entonces, los matemáticos y los físicos tienen una mirada totalmente distinta. Por eso que nosotros le vamos a llamar cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Para no tener que hablar de cóncavo y convexo, donde no es que esté malo ninguno de los dos, sino que simplemente la mirada en la cual de donde uno lo está mirando. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a usar o cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo.
Bueno, vamos a quedar hasta aquí en el tiempo, porque ya nos pilló la hora, ¿cierto? Somos súper cortitos los tiempos. Vamos con la asistencia. Segundo medio B. Hoy día es 31 del 07. Demian Arce. ¿Está Demian? Si está, ya, ok. Tamara. Tamara. Presente. Isidora. Presente. Damari. Presente. Cristina. ¿Está Cristina Cortés? ¿Pueden ver si están, por favor, para que yo... Ah, ya, Cristina, ok. Está, Martina no está, Alan sí está, Alan Díaz sí, Jennifer Dinamarca no, Debbie está. Debbie Fernández. Presente. Ok, digan rápido, por favor. Ahora, Dylan Flores. Déjenme ver si está Dylan. Déjenme ver. Si está, ok. Araceli. Presente. Juliano. Presente. Diego González. Presente. Consuelo si está, muchas gracias por su participación, Consuelo, excelente. Tomás. ¿Está Tomás? Si no responde, ¿por qué no está? Benjamín si está. Vicente Jara. ¿Está Jara? ¿Alguien lo ve? No, y no responde, así que no está. Gaspar no está. Sebastián Moscoso. Moscoso está. No está, ok. Francisca Nieva. Presente. Josefa Olivares. Presente. Lucas Palomino no está. Emily Quintana sí. Fabián sí. Cristian Rodríguez. Si está, ok. Ronald si está, lo vi. Carla también. Miguel también. Karim Saúl también. Ricardo no está. Javier sí. José Luis Vargas. José Luis. Ok, José Luis, ya lo vi. Sofía Vela Ruiz. Ok, Sofía, ya la vi. Javier Vera. No está. Bernardo. Presente. Marian si está. Anaiki. Presente. Jessy si está. Y Jorge si está. Profe, Ah, Vicente si está. el Ya, lo Vicente vi. sí está. Sí, lo acabo de ver. Vicente Jara ya. Ya, jóvenes, yo me despido. Espero que se encuentren bien. Descansen esta semana que viene, ¿cierto? No se olviden de enviar todo lo que deben para poder cerrar las notas. Ya todas las actividades que hemos hecho en clase hay que enviarlas. Así que nos vemos, cuídense harto. Intenten descansar dentro de lo que se puede, ¿cierto? Compartan con su familia, dejen el celular, los computadores de lado un rato, porque la verdad que tanto tiempo usándolo y por lo que se ve, lo vamos a seguir usando por el momento. Así que traten de distraerse un poco, cuídense mucho. Nos vemos en una semana más. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.